Bien, bueno, muy buenos días para los que acabaron de entrar. Espero se encuentren muy bien. Em, el día de hoy vamos a tener una clase un poco, de hecho, cuando estaba pensando eh, el nombre de esta clase, dije, esto es como va a ser una clase de manejo avanzado de datos, cartografía y manejo avanzado de datos, porque vamos a terminar de hacer o vamos a hacer con calma nuestro mapa que estábamos haciendo en la clase pasada y después vamos a empezar a aprender cómo manejamos los datos para poder traer tablas de Excel, para poder crear capas desde cero. Entonces, nuestra clase en general se va a partir en tres etapas. La primera es, vamos a terminar de ver todo ese componente de cartografía en donde vamos a terminar o a volver a hacer nuestro mapa paso por paso, sin afán, de tal manera que ustedes entiendan cada uno de los pasos que estamos haciendo. Y después de eso pasaremos a aprender cómo utilizar bases de datos. Entonces, si se dan cuenta en SQL les debería aparecer un elemento que se llama datos COVID, que se lo subimos ayer. Ese, ese archivo de Excel es un archivo que conseguimos de datos de COVID como en abril, pero entonces es muy bueno porque tiene poquitos datos manejables, entonces, y se puede utilizar fácil para importarlo a ArcGIS y vamos a tener que hacerle un tratamiento antes en Excel, aprendemos cómo hacer eso y después vemos cómo crear capas desde cero, que creo que es algo muy valioso para que ustedes se lleven. Hay varias formas de hacerlo, lo podemos hacer directamente en ArcGIS, lo podemos hacer en Google, entonces vamos a aprender ambas partes y si alcanzamos, vamos a hacer como una pequeña introducción a lo que serían los datos raster. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, antes de comenzar, anuncios varios. Vieron que nuestro examen final va a ser el 18 de diciembre a las 6. 17. 17, perdón. 17 de diciembre. Entonces, el proyecto final lo vamos a dejar para el 19 de diciembre, ¿sí? Al final del día, no se vayan a preocupar por eso. ¿Listo? La idea es darles el mayor tiempo posible, lo que pasa es que no podemos dárselos más allá porque vamos a tener que calificar y esa calificada pues se demora, pero creo que creo que ya con todos los insumos que les dimos en la retroalimentación y demás, la pueden lograr. Sí, igual, si necesitan que nos reunamos en algún momento durante lo que queda del semestre, me dicen sin ningún problema y nos reunimos. ¿Listo? Bien, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Súper, entonces. Bueno. Y ahorita más adelante les presento una actividad adicional, si ustedes quieren, que pueden hacer si quieren, si quieren tener un bono del parcial 2. Entonces ya les voy a presentar una actividad súper chévere que nos inventamos para que ustedes la hagan. ¿Listo? María Alejandra me pregunta, ¿el parcial final será como los parciales que hemos presentado? Técnicamente yo creo que sí. Es decir, va a ser muy parecido. Probablemente si hay una poligonal sea como el primer parcial. Si hay un ejercicio de altimetría va a ser como el primer parcial. Si hay ejercicios de ArcGIS van a ser como este parcial, este segundo parcial. ¿Listo? Por supuesto, no van a ser así de largos como si fuera un parcial cada uno, sino vamos a tener en cuenta el tiempo para hacer ambos temas.
¿Listo? Y pues ahí se va a incluir todo desde el principio hasta la última clase que veamos. ¿Bien? Listo. Acá les voy a compartir mi pantalla. Dale un segundo. Mientras tanto, mientras les comparto aquí mi pantalla, que tengo que entrar al computador de la universidad para podérselas compartir, vayan alistando en un archivo nuevo de ArcMap las capas que estábamos trabajando la clase pasada, es decir, estaciones de Transmilenio, vías principales, troncales, uso del suelo y manzanas. Ya sabemos, entonces, habíamos hablado un poco en nuestra clase pasada de cómo generar unos buenos mapas a partir de algún mensaje que queremos compartir. ¿Listo? Entonces, mi idea durante esta parte es como que vayamos viendo ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un mapa del sistema de Transmilenio, en donde incluyera sus fases y sus estaciones, yo lo podría hacer. Yo lo podría hacer en general, teniendo en cuenta una simbología avanzada, una simbología específica para las estaciones, una simbología específica para las troncales y, por supuesto, tengo que dar como una referencia en general del área y de tal manera que tenga unos buenos colores y se pueda entender muy bien el mensaje. Entonces, en general, lo que hacemos es que nosotros tratamos de tener las capas en específico que nos sirven dentro de esa área de mapa. Entonces, fíjense que, como les había dicho la vez pasada, nosotros podemos, en general, hacer un mapa como lo están viendo en su pantalla, en esa orientación, pero también lo podríamos hacer volteando el mapa 90 grados. ¿Y esto por qué lo hacemos? Es porque muchas veces nosotros queremos mostrar el área como si fuera el norte apuntando hacia la izquierda de su pantalla en vez de apuntando hacia la parte superior de su pantalla. Eso en general lo hacemos muchas veces, por ejemplo en Bogotá, porque para las personas que son acá, no sé si a ustedes les pasó, pero yo por lo menos me crié como conociendo todos los mapas de Bogotá de manera horizontal, ¿cierto? Entonces, en general, a mí me pasó mucho cuando yo vi esta materia, empezamos a hacer mapas y empezábamos a hacer mapas de Bogotá, me entraba un poquito en conflicto por el hecho como se estaban haciendo los mapas en Bogotá, porque con el norte hacia arriba y yo no estaba tan acostumbrado a ver esos mapas de Bogotá así, y dije, en general, lo que uno hace es hacer los mapas con una rotación de tal manera que el norte quede hacia la parte izquierda. Entonces, para esto, nos vamos a ir en Layers, vamos a Properties, y en Properties se les va a abrir la ventana que yo tenía ahorita abierta, es decir, esta, y fíjense que aquí en Rotation van a encontrar 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Bien. Entonces, ya con esta rotación que le dimos a nuestras capas, entonces a nuestro mapa en general, lo que va a hacer es que todas las capas se van a rotar 90 grados. Y ahora vamos a ver esto de esta manera como está en la pantalla. Entonces, un poco, como yo les decía la clase pasada, a mí me gusta que nosotros manejemos colores que no sean los predeterminados, porque si ustedes miran, por ejemplo, estos colores, y este verde, este moradito, o sea, en general no son colores muy agradables. Cuando hagamos un mapa no van a ser nada agradables. Entonces,
yo les decía que hay muchas formas que nosotros podemos representar todos los elementos dentro del mapa, y cuando queremos dar como una idea de nuestra área urbana, ¿sí? En este caso Bogotá, pues lo podemos poner en un color muy neutro que dé la referencia de Bogotá. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar los colores, lo que vamos a ir acá a este recuadro de acá, ¿cierto? Inmediatamente se nos va a abrir esta ventana para escoger el color o la forma en que se muestra esa capa en general. Fíjense que si yo voy a esta parte de aquí abajo, voy a empezar a tener diferentes colores y diferentes texturas para representar cada capa dentro del mapa. Ahora bien, yo les decía, muchas veces a mí no me gusta ni siquiera utilizar nada de esto, sino empezar a jugar un poco con los colores. Entonces yo les decía que, por ejemplo, a mí me gusta el gris. Entonces le iba a poner un gris y empezaba a mirar o empezaba a jugar cómo se veían esos grises con respecto a lo que yo quería dentro de mi mapa. Entonces, ese gris está muy oscuro. Entonces empezaba a decir, empiezo a jugar y digo, listo, ¿no? Entonces quiero un gris más clarito, pero también quiero un borde un poco más clarito. Entonces, fíjense cómo se ve ahora, ¿cierto? De pronto, si le pongo un gris 30 con un borde 10, esto se ve un poco mejor, ¿cierto? Entonces, ahí, en general, lo que uno hace es tratar como de ir cuadrando cada uno de los colores de acuerdo al gusto de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, voy a apagar estas vías principales, ¿cierto? De tal manera que solo voy a dejar las troncales y las estaciones. Entonces, si quiero hacer un poco más de zoom como para ver cómo se vería en específico esto, entonces a mí me parece que de pronto ese color podría funcionar. Entonces, inmediatamente empiezo a decir, bueno, estas estaciones de Transmilenio, ¿cuál es el siguiente elemento que quiero mostrar? Las estaciones de Transmilenio. Estas estaciones de Transmilenio, ¿cómo las quiero mostrar? ¿Como ese medio rombito que está ahí, o lo quiero totalmente circular? Entonces yo diría, bueno, totalmente circular, y le digo, ok. Entonces si le digo ok, fíjense cómo cambia esto, ¿sí? Entonces le voy a cambiar el color, ¿cierto? A decir que Dark Navy, y le voy a bajar un poquito el tamaño, como que 11, ¿sí? Entonces, fíjense que ya cambia, pero entonces ahí el tema es que esas estaciones o esos puntos azules se pueden confundir con algunos cuerpos de agua. Entonces lo podemos cambiar ese color. Entonces acá en colores uno puede ponerle la configuración en específico de cómo, del color que quiere. Entonces si uno quiere more colors, entonces se va aquí a RGB. Hay varios tipos de escalas, entonces RGB o CMYK, ustedes escogen cuál es el que quieren. Y yo puedo decir que quiero, por ejemplo, ponerlo un poco más verdoso, ¿no? Un poco más verdoso. ¿Sí? Un poco más verdoso. Y si ustedes quisieran, pues pueden representar esto también con triángulos o con círculos. Ah, se me perdió esto. Ya. Entonces, pero por el momento yo creería que así funciona. ¿Listo? Entonces, en las troncales de Transmilenio, recuerden que lo siguiente que hacíamos era decir, listo, ya tenemos la parte urbana, ya tenemos las estaciones, ahora vamos a representar las fases de Transmilenio. Entonces, les decía, den clic derecho, vámonos a Properties, ¿cierto? Y ahí en esa ventana que les va a aparecer, nos vamos a la pestaña de simbología. Y en la pestaña de simbología
ya vamos a ver varias aplicaciones de esto, pero vamos a poder dar una representación única, ¿sí? Con un color. Entonces acá, si yo le doy clic acá, podemos cambiar el color y demás, y el tipo de línea, o si quiero mostrarlo por categorías, tengo un valor por categorías, entonces podría darle ese valor por categorías, o por cantidades. Entonces si tengo una cantidad como un valor de una columna que va desde cierto número hasta un máximo, desde un mínimo hasta un máximo, yo podría representarlo en este y se generaría una simbología como lo que se ve en esta imagen chiquita. Puedo hacer algunos tipos de figuras, entonces puedo hacer gráficos de pies, de barras, puedo hacerlo barras, pero digamos que una sobre otra, y puedo hacer una combinación entre ellos. Entonces puedo hacer una combinación de esas cantidades que estaba acá eh, con algunas figuras o algunos gráficos asociados. Vamos a ver, ¿listo? Entonces, en este caso, vamos a utilizar por categorías, de tal manera que le vamos a decir, denos un color para cada valor de la fase traza, ¿sí? Le va a decir add values. Entonces él dice, listo, ustedes tienen 3 fases, ¿sí? Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Bien? Y yo le digo, le voy a decir que aceptar y voy a ver cómo se ve. Listo. Entonces yo digo, lo primero que veo en ese mapa es que me hace falta como un poquito de grosor en, el, en las troncales, ¿no? Y después yo diría que ese color amarillo que estamos viendo aquí no está tan bueno porque al ser o al generar en las fases un grosor mayor, igual se va a terminar perdiendo así como se ve en este momento. Entonces, yo diría, cambiemos ese color amarillo. Entonces vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a cambiar nuestro color amarillo y a darle un grosor mayor a todas las líneas. Yo podría entrar a cada uno de estos símbolos acá a la izquierda y decirle, quiero que sea 1,5, ¿cierto? 1,5. Bien. Pero entonces me tocaría hacerlo para cada uno, ¿cierto? Ahora, si yo me voy, si yo doy clic acá en Properties, y selecciono estos 3, ¿bien? Y le digo clic derecho, Properties for all symbols, y le digo acá, quiero que sea 1,5, él automáticamente le va a dar ese grosor a todos los valores, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener algo como así. Ahora, si yo quiero cambiar ese color amarillo, de nuevo voy aquí a la simbología y aquí le voy a dar más colores y voy a empezar a jugar con ese color. Entonces, con el RGB, entonces quiero que sea un poco más naranja. Entonces, voy a decir que al final, esto puede ser, a ver, digamos que sea aquí 171, no, 73, ¿sí? Ahí. ¿Listo? Y fíjense ya cómo cambia el color y cómo se va viendo diferente cada una de las troncales. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros ya estamos contentos con nuestro mapa, creemos que así está bien y ya lo queremos exportar, ¿no? Entonces, cada uno, recuerden que hay un tema acá y es que cada uno debe tener su propio criterio de saber decir, hasta aquí voy con ese mapa porque ya no tengo más tiempo, porque tengo alguna otra restricción. Entonces, hasta aquí vamos nosotros con nuestro mapa porque no tenemos tampoco tanto tiempo en la clase como para invertirle y sacar o ir
adaptando cosas dentro del mapa. Pero, por supuesto, este mapa puede ser muy mejorable y podemos incluir otras cosas. No sé, si quisiéramos, por ejemplo, incluir los cicloparqueaderos. Entonces, podríamos incluirlos con una simbología, no sé, con un triangulito, y le decimos que queremos que sea con algún color que contraste con ellos. Entonces puede ser como un morado, pero entonces buscamos ese morado que sea un poco más hacia este de acá. A ver, lo vemos así. Uy, creo que me falta un poco de... Así, ¿listo? Por ejemplo, así, de pronto está muy grande. Bajémosle el tamaño, digámosle que sea 9 u 8, ¿cierto? Podemos incluir ahí la red de cicloparqueaderos, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando aquí, justo acá. Si ven que los triangulitos están por encima de las estaciones, nosotros muchas veces no queremos eso porque de alguna manera queremos resaltar sobre las estaciones. Esos cicloparqueaderos podrían ser algo como auxiliar, como complementario del sistema. Entonces, esas situaciones como ahí o como por aquí también nos genera que el mapa se vea mal. Cuando lo vayamos a imprimir y cuando lo vayamos a revisar, va a generar que el mapa no se vea muy bien. Entonces lo que hacemos es que movemos nuestra capa de cicloparqueaderos debajo de las estaciones. Entonces fíjense que ya va a cambiar totalmente. Todo lo que esté por debajo de las estaciones se va, todos los cicloparqueaderos que estén cerca de las estaciones, que se traslapen con la simbología de las estaciones, se van a ubicar en la parte inferior de esas estaciones. ¿Listo? Entonces, ya estamos listos para poner o para hacer nuestro mapa, para exportarlo. Entonces nos vamos a ir a esta vista acá, a esta pestañita Layout View. Bien. Entonces, lo primero es que nosotros debemos escoger para qué tamaño vamos a generar este mapa. Entonces, generalmente nosotros hacemos estos mapas para tamaño carta, pero ustedes pueden hacerlo para pliego, para lo que necesiten. Y la forma de cambiar el layout es con este botón de acá que dice Change Layout. Esta barra yo la tengo aquí fija. Probablemente a algunos les apareció por acá apenas cambiaron de vista. ¿Sí? Yo la fijé ahí porque eso es algo que uno siempre lo va a utilizar, entonces lo dejo ahí. Y también fíjense que inmediatamente en la vista, en el Data View, no vamos a poder hacer nada con estos botones, probablemente cambiar el layout, pero todas estas herramientas se activan en el momento que generamos o que pasamos a esta vista de layout. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar a una 4 en Landscape. Bien. Entonces, yo les decía, pongamos unas guías. Aquí a mí me gusta poner como unas guías a los 10 milímetros. ¿Sí? Es decir, como al centímetro. De tal manera que nosotros podamos ubicar mejor nuestro mapa. Entonces aquí, cuando ustedes empiezan a seleccionar, lo pueden mover y con las líneas guías, él se va pegando automáticamente. Entonces le damos una extensión, casi como la hoja. Esto va a ser una hoja carta. A4 es carta. Entonces, fíjense que vamos a tener algo como lo siguiente. Y aquí es donde vamos a tener nuestro dilema del cartógrafo. Aquí es donde vamos a tener que escoger entre escala, entre tamaño y entre área del mapa. Entonces nosotros ya escogimos tamaño. Ahora necesitamos escoger o escala o área del mapa. Si yo, por ejemplo, digamos, escojo una escala de 1 en 100.000, ¿sí? Fíjense lo que se va a ver. No se va a ver toda Bogotá, probablemente yo quiero que se vea toda Bogotá. Entonces, voy a empezar a tener que, de alguna manera, con estos botones de las lupitas de más y menos, a ubicar el área del mapa que yo quiero, ¿cierto?
Y esa área del mapa probablemente no corresponda con la escala que yo quería, que era 1 en 100.000. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a jugar y a decidir qué quiero mostrar, qué no quiero mostrar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, quiero solo mostrar dónde está el sistema, pues básicamente haríamos un mapa como este, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahora ahí la escala es 119.546. Entonces, un poco ahí depende de lo que queremos, lo que querramos hacer en realidad. Voy a dejarla en 150.000, como teníamos ahorita. Un poquito más zoom. Lo empezamos a ubicar. Bien, entonces una vez nosotros ya tenemos como el área definida, nuestra escala definida, vamos a insertar todos los elementos adicionales. Entonces, en el menú desplegable de Insert van a encontrar, de nuevo, esta barra, estas herramientas de acá solo se activan cuando están en este tipo de vista. Si estuvieran en la vista de las capas, la que estábamos trabajando ahorita, no las van a poder utilizar. Entonces, hay tres elementos básicos que yo creo que deben ir dentro del mapa. El primero es la flecha del norte, que es decir, ubicar a la persona que vea este mapa y decirle, vea, el norte está hacia este lado. Entonces, si usted está aquí y quiere ir hacia el norte, debería coger esta fase, ¿sí? O si se baja en estas estaciones, al oriente podría encontrar estos cicloparqueaderos. Entonces, este norte, ustedes pueden usar el que les parezca más bonito, el que se sientan más a gusto con él. A mí me gusta siempre utilizar este Esprit Nord 3. Me parece que se ajusta un poquito más a lo que yo quisiera. Entonces, fíjense que si yo la pongo de esta manera, aparece aquí y de pronto puede que al yo cambiarle el tamaño no concuerde un poco el negro puede ser un negro muy fuerte para los colores que se están utilizando aquí. Entonces yo podría en clic derecho, propiedades, cambiar el color de esa flecha norte. Yo podría ponerla un poquito más grisácea, ¿cierto? No tan negra, pero sí más grisácea, digamos un 70%, o de pronto un 80%. Un 80% yo creo que quedaría bien. ¿Listo? Entonces fíjense que eso va cambiando, que ese color va cambiando a medida que nosotros se lo vamos ajustando y se ajusta y pues combina un poco mejor con los colores del mapa, no es tan fuerte, ¿sí? Entonces yo aquí puedo mover mi guía ahora. Inserto otra. Si la quiero eliminar, le pongo Clear Guide y la mando aquí al 20, de tal manera que tenga 1 centímetro acá, 1 centímetro acá y después 1 centímetro adicional para poner el norte, ¿cierto? Y voy a poner el norte ahí, ¿listo? Es como algunos tips de ponerlo 1 centímetro acá, 1 centímetro acá. Y después podría insertar la escala a la que quiero yo ponerle al mapa. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos mapas de ejemplo en la presentación? Yo les decía que esa escala representa una distancia en el mapa equivalente a la distancia en la vida real. Entonces, esa barra nosotros la incluimos aquí. Entonces, hay varios también, varios tipos de escala. A mí me gusta utilizar esta escala, esta de acá. ¿Listo? Entonces, antes de darle OK, le voy a decir que propiedades. En esas propiedades
vamos a tener el número de divisiones. Entonces, ese número de divisiones va a ir acompañada de un número de subdivisiones. Entonces, en general, yo les recomiendo que siempre pongan 2 divisiones y 2 subdivisiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es generar, para toda la barra, va a generar 2 grandes divisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si va de 0 a 10, va a generar una división de 0 a 5 y de 5 a 10. Y dentro de la de 0 a 5 va a generar una partición a la mitad, que es la subdivisión. ¿Listo? Entonces, esa división y esa subdivisión, pues ustedes la ajustan. Yo les doy los parámetros que a mí me gustan eh, más o menos para esto. Le digo que las unidades, entonces están en millas, pero se los puedo cambiar a kilómetros, ¿cierto? Me dice dónde quiere que ponga lo de kilómetros después de la barra y el label que quiero utilizar. Entonces yo le digo que quiero kilómetros. Cae. ¿Listo? Aquí pueden ajustar un poco lo de los números. Y acá, en el formato, de nuevo, los colores, porque si ponemos un negro, va a ser muy fuerte para el tipo de colores que estamos manejando dentro del mapa. Entonces vamos a ponerle aquí gris 80 y gris 80. Y le vamos a decir que ok. Entonces fíjense que ya nos apareció nuestra barra. Probablemente esté muy grande, la podemos ajustar sin ningún problema. ¿Mm? Pueden ponerla aquí, donde quieran. Pueden tener el mismo criterio, 1 centímetro aquí y 1 centímetro acá, por ejemplo. Si lo quieren así. ¿Listo? Y ahí lo pueden ajustar lo que necesiten. Si de pronto se dieron cuenta que ese negro o ese color de las letras no era tan bueno, entonces pueden ir a ajustarlo, o acá también pueden ir a ajustar todo lo que necesiten, el frame, la barra de color, si de pronto quieren que sea un poco más como 70, bueno, así. ¿Listo? Y por último, dentro de todos los elementos de los mapas, que a mí me encanta tener un tiempo específico para ajustarla, es la leyenda. Y es porque, perdón, aquí en Insert, en leyenda, que vamos a tener varias consideraciones. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es qué elementos dentro del mapa queremos nosotros incluir dentro de la leyenda. Entonces está las estaciones del Transmilenio. A mí me interesa que la gente sepa cuáles son, dentro de esa simbología, cuáles son las estaciones del Transmilenio. Me interesa cuáles son los cicloparqueaderos. Me interesa que vean cuáles son las troncales, pero no me interesa que vean cuáles son las manzanas. ¿Por qué? Porque las manzanas están más como de referencia y en realidad no están transmitiendo ningún mensaje, entonces no vale la pena que las pongamos dentro de la tabla de convenciones, dentro de la leyenda. ¿Listo? Entonces le voy a decir que siguiente, selecciono estaciones, ciclo, parqueaderos y troncal, y aquí me dice dale un título a la leyenda, entonces le voy a decir convenciones, ¿sí? Y de nuevo al 80 haría el 14, o puedo decirle, ¿saben qué? No quiero que sea Arial, sino que sea Calibri, por ejemplo. Y le voy a decir siguiente, y le voy a decir que acá me dé un borde de un punto y un background blanco, ¿cierto? Y digo siguiente, finalizar, y tal. Fíjense que acá yo puedo mover de nuevo mi guía al 10. Ahí. Y después mover de nuevo mi guía aquí abajo. ¿Listo? Y de nuevo ajustar esto. Y fíjense que, uy, un poquito más para arriba. Ajá. Y listo. Y fíjense que ahí yo ya puedo
hacer como una continuidad del borde del mapa con respecto a mi tabla de a mis convenciones. Ahora, fíjense cómo están esas convenciones así. Muchas veces no nos sirve cómo está en el nombre de las capas, entonces vamos a ajustar. Para ajustar estos nombres, nos vamos aquí al nombre de las capas y le vamos a poner F2. ¿Listo? Entonces, le voy a quitar este guión. Estaciones Transmilenio. Le voy a dejar así. Le voy a quitar esa palabra de certificados. Simplemente le voy a dejar ciclo parqueaderos. ¿Sí? Dice que eso va cambiando inmediatamente aquí. Aquí lo voy a cambiar a troncales Transmilenio. Troncales Transmilenio. Y yo puedo aquí decirle, cámbieme el nombre de eso que dice fase traza, porque eso no dice nada de ese fase traza. Lo puedo de nuevo con F2, le pongo aquí fase. Entonces fase 1, fase 2, fase 3. Pero fíjense que esta fuente de acá, de esta parte de aquí, no combina con esta fuente de aquí. Primero está muy negro y segundo, esa fuente no corresponde. Esta es Arial y esta es Calibre. Entonces voy a cambiarlo y para hacer eso, lo que necesitan hacer es darle doble clic a la tabla o a la leyenda, ¿cierto? Y acá en Items les van a aparecer las 3 capas. Entonces, esas 3 capas, en el momento que ustedes seleccionen una, pueden decirle, ¿sabe qué? Estación de Transmilenio, quiero que el layer name no sea Arial, sino sea Calibre, ¿cierto? Y que el color no sea negro completamente, sino 80, gris 80. ¿Listo? Y le voy a decir aplicar. Bien. Ahora, a cicloparqueaderos, lo mismo. Le voy a decir que no sea Arial, sino que sea Calibre. Y que tenga esto así. ¿Listo? Entonces esto va a empezar a cambiar. Y lo otro, perdón, se me pasó la de troncales. Entonces, en troncales yo le puedo decir el layer name, también que lo cambie a gris 80, que le ponga calibre, ¿cierto? Pero también le puedo decir que al heading se lo cambie a calibre al 80, ¿cierto? Y ya deberían cambiar ambas. ¿Sí ven cómo cambiaron? Y ya. Y si ustedes quisieran cambiarle el class labels, entonces cambiarían estos de acá y bueno, y demás. ¿Listo? Si ustedes de nuevo quieren como cambiar un poco el espaciamiento o si quieren ponerle un borde más grueso o menos grueso, se lo cambian aquí o el background de la leyenda puede ser, si lo quieren cambiar, aquí se lo pueden cambiar. Si yo, por ejemplo, le pongo azul, fíjense lo que va a pasar. Se pone todo esto azul y se lo va a dejar en blanco y le digo que ok. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos harían nuestro mapa de Transmilenio muy, muy apropiado para lo que queremos transmitir. Entonces, queremos transmitir cómo es el sistema y cómo se complementa con los cicloparqueaderos. ¿Sí? Entonces, estamos mostrando la estación de Transmilenio, las troncales de Transmilenio con sus fases y los cicloparqueaderos asociados a él. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Todos vamos acá? ¿Todos llegaron acá? Porfa, con el sí, no me ayudan a saber si estamos acá. Entonces, ¿cuál sería el paso final? El paso final, ustedes pueden aquí insertar, si quieren, un título. Como les dije en la clase, a mí no me gusta ponerles título porque siento que el mapa de por sí solo debería poder
transmitir el mensaje, ¿sí? O debería ubicar a la persona en lo que yo quiero mostrarle, que es el sistema complementado con los cicloparqueaderos. Entonces yo necesito aquí poner sistema Transmilenio por fases, ¿cierto? Porque acá de alguna manera yo le estoy diciendo, mire las troncales de Transmilenio, las estaciones y las fases. Entonces, no necesariamente necesito hacer esto. Ustedes si lo quieren hacer, lo pueden hacer y acá si le dan doble clic y van ajustando la posición, el tamaño, pueden ajustarlo. A mí la realidad es que no me gusta poner el título. Esa es la realidad. Bien, pero eso va a cada uno. ¿Listo? Entonces, lo que quedaría acá es exportar el mapa. Entonces nos vamos aquí a File, Export Map. ¿Sí? Entonces, pues yo lo voy a exportar aquí en descargas. ¿Sí? En descargas. Le voy a decir que quiero que sea mapa Transmit clase. ¿Listo? Entonces, con estos elementos, con este tipo, ustedes escogen si quieren que sean PDF o que sean JPG. Si es PDF, fíjense, les va a pedir como la calidad, les va a pedir la resolución. Es muy importante que esa resolución sea alta. Entre más alta sea la resolución, pues más va a pesar el mapa, pero entre más alta la resolución, también va a ser más detallado y va a ser más adaptable a varios tipos o a varios tamaños en los que utilicemos ese mapa como tal. ¿Listo? Entonces le voy a decir que ok, lo voy a dejar en JPG, que ok, y guardar. Y él, entonces va a empezar a dibujar y exportar el mapa como tal. ¿Listo? Bien, eso sería como la parte de cartografía que nos faltaba. ¿Hay alguna pregunta que tengan sobre algo de estos elementos de la cartografía? ¿No? Bueno, listo, súper. Entonces ahí él ya está terminando de exportarlo. Vamos a ver si yo lo abro. No salía. Ya, ahora sí. Entonces si lo abro. Fíjense, ya ustedes pueden revisar un poco. De pronto aquí, fíjense lo que nos está pasando, que el borde está ligeramente hacia la derecha, entonces se ve más grueso que aquí. La idea es que quede tal cual, entonces lo podemos mover un poquito hacia la izquierda. Pero en general creo que nos quedó bien. De pronto podemos bajar un poquito más esta escala y, y ya, como hacer esos pequeños ajustes y ya tendríamos nuestro mapa. ¿Listo? Me preguntan que si usar el base map quedaría mal. No necesariamente. Hay muchos mapas en los que he utilizado el base map. Depende es cuál base map ustedes utilicen. Ahí va a estar la consideración. Y es porque hay unos que, que son muy cargados, sobre todo el de OpenStreetMap. A mí me encanta OpenStreetMap porque me ayuda a ubicarme, pero como tal para un mapa base puede que no sea la mejor opción. Probablemente una buena opción puede ser este light gray, es una buena opción, y este dark gray son unas buenas opciones para utilizar los mapas bases en la elaboración de sus mapas. Aunque uno podría simular de alguna manera este light gray si pone una capa, por ejemplo, que sea municipios. Entonces la pone debajo y ya genera como el gris que tiene asociado ese mapa base. ¿Listo? Bien. Bueno.
Entonces, antes de continuar, quiero mostrarles una cosa, ya que tengo aquí, esto es un borrador que se los vamos a publicar más ahorita, yo creo que hacia el mediodía, y es un bono que queremos, es una actividad que va a valer como bono para el parcial 2 y es un poco pensar en el transporte público futuro de nuestras ciudades. Yo creo que es una actividad más que hacer un mapa, es un poco de dejar volar la imaginación y es utilizando muchos elementos de lo que acabamos de ver, de lo que vimos la clase pasada. Entonces van a tener dos partes para hacer esa actividad, es dos partes, y la primera parte va a ser un mapa de red de transporte público, es decir, ustedes van a tener un año, que es el 2040, y van a tener que imaginarse el mapa de transporte público a ese año. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen una ciudad, que es a libre elección. Ustedes pueden decir, yo quiero trabajar en Barranquilla, yo puedo trabajar en Bogotá, yo quiero trabajar con Sogamoso o con Tunja, lo que ustedes quieran, y se van a imaginar, bueno, a mí me gustaría que haya un tren en esta vía, o que haya un Transmilenio por esta vía, o que haya otro sistema que ustedes crean que sea conveniente. Por supuesto, no van a tener los elementos necesarios para saber cuál es más apropiado, pero es más que surgir su imaginación y decir, aquí yo voy a poner un metro, o aquí yo voy a poner un tren de cercanías, o aquí yo voy a poner una troncal de Transmilenio. Y la idea es que ustedes generen un mapa parecido al que nosotros acabamos de hacer, y generen con capas nuevas, que lo vamos a ver a continuación, con capas nuevas, pongan los trazados de esos sistemas que quisieran tener en el futuro en la ciudad que ustedes planeen o que ustedes quieran, ¿sí? Al 2040. Imagínense al 2040 cuáles sistemas de transporte quisieran que hubiesen en su ciudad y los dibujan y hacen un mapa de transporte público futuro, así como el que hicimos ahorita. ¿Listo? Eso es una parte. La segunda parte es, listo, ustedes se imaginó una ciudad, entonces ahora con esa ciudad coja alguno de los sistemas que se imaginó. Entonces yo, por ejemplo, en mi ejemplo, quiero un tren, ¿cierto? Y escoja una troncal, ¿cierto? O una sección vial, un corredor vial, y va a ser una sección vial típica correspondiente a cómo se vería esa vía cuando ustedes implementen el sistema, cuando pongan el sistema. Entonces, si va a ser con metro, entonces esto debería cambiar, que los trenes no van en superficie, sino van por debajo de la tierra, o que sea un metro elevado. Entonces, ustedes escogen y hacen un poco la configuración de esta sección vial típica para solo un tipo de sistema que ustedes quieran escoger de los que incluyeron aquí en la red de transporte público. ¿Listo? ¿Para todos es claro esa parte? Listo. Entonces es más o menos coger ese mapa que acabamos de hacer, ¿sí? Este mapa de acá, y decir, entonces ahora yo quiero poner Transmilenio por la Boyacá. Entonces digo que esto más o menos va a ser así. ¿Listo? Entonces yo después cojo esta troncal de Transmilenio, y después voy y la diseño en el perfil vial que les mostré, y ahí les doy el link, la herramienta, para que ustedes lo hagan sin ningún problema. ¿Listo? O quiero hacer un tren que venga del norte, entonces y lo conecto aquí y listo. Hacen la sección vial típica para ese tren. ¿Bien?
Listo. Igual se los publico más tarde y si tienen alguna pregunta ya saben que pueden contactarme. Está súper sencillo. Si hicieron este mapa, pueden continuar con este mapa a partir de este mapa y hacer ese bonito. Lo único que tendrían que hacer es como construir la capa adicional. Entonces, esa va a ser nuestra segunda parte de la clase. Cómo creamos capas a partir de la nada dentro de nuestro entorno de ArcMap. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo les recomiendo que dejen esto así, por si lo van a utilizar después. Yo voy a abrir un nuevo ArcMap. A ver. Bien. Entonces, con este nuevo ArcMap, yo voy a hacer, ustedes pueden crear, hay varios tipos o varios elementos que pueden utilizar para crear las capas. Pueden crearla totalmente desde cero, pueden crear la capa a partir de otra capa y complementarla con otros elementos, o pueden hacerla a partir de Google Maps. Vamos a tratar de ver los tres en lo que queda la clase. Entonces, desde cero, supongamos, les voy a pedir el favor, si su computador se traba con el Basemap, no lo vaya a poner, pero lo que quiero es simplemente hágalo sin ningún... creo que me falta aquí ponerle el coordinate system. Simplemente sigan los pasos sin ponerlos específicamente en alguna parte. Lo que yo quiero es hacer el ejemplo un poco más ilustrativo. Entonces me voy a ir hasta la Universidad de los Andes, que la extrañamos todos. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a crear mi capa. Y mi capa van a ser puntos de sitios claves dentro de la universidad. Entonces, me voy a ir, voy a crear en alguna de las carpetas, en mi caso van a ser geomática, voy a ponerle, no sé, capa nueva Uniandes, ¿sí? Le creo una carpeta ahí y le voy a dar clic derecho y le voy a decir New Shapefile. ¿Listo? Entonces, todos vamos ahí. Todos estamos ahí. Porfa, con el signo me dejan saber para esperarlos o para seguir. ¿No? Los espero. Valeria necesita más tiempo. Lina también. Valentina también. Bueno, hay varias personas que necesitan más tiempo. Entonces, ahí les damos un minutico. Recuerden, entran a cualquier carpeta, crean una nueva. Lo pueden hacer aquí desde el catálogo. Entran a una carpeta. Este catálogo, recuerden que es como un explorador de datos. Entonces, ahí van a encontrar todas las conexiones. Fíjense acá en Folder Connections. En Folder Connections. Aquí van a encontrar todas las conexiones que ustedes han hecho. Entonces, pueden encontrar documentos, downloads, descargas, lo que necesiten. Y ahí pueden hacer la carpeta. Perdón, voy a repetir. ¿Listo? Entonces, voy a ponerle cancelar. Ustedes van a encontrar el catálogo así, ¿cierto? Entonces, abren aquí el catálogo y van a encontrar varias cosas. Van a encontrar estas carpetas de acá, el default geodatabase, o van a encontrar las conexiones. Nosotros vamos a tener que escoger en dónde vamos a guardar nuestra capa que vamos a crear. Entonces le vamos a decir en users, lo voy a guardar en documentos, ¿cierto? Entonces me voy a ir en mi carpeta que se llama geomática
y le voy a decir que cree una carpeta nueva que se llama capa nueva uniantes. ¿Cómo hago esa carpeta? Le doy clic derecho ahí en la carpeta geomática, New Folder. ¿Listo? Y creo la carpeta nueva que se llama capa nueva uniantes. Hasta ahí vamos. María Alejandra, ¿no estás ahí por algún tema de que no tienes la conexión o algo? ¿O está cargando? Bueno, vamos a avanzar y si no, te esperamos ahí. ¿Ya? Listo, bien. Entonces, en esa carpeta que yo puse como capa nueva uniantes, le voy a decir, clic derecho y le voy a decir New Shapefile. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a poner el nombre. Entonces, la voy a llamar sitios importantes. Sitios importantes. Aquí fíjense que les pide el tipo. Entonces les dice que es un punto, una polilínea, un polígono. Entonces yo le voy a decir que son puntos, una capa de puntos. Y me dice que unknown coordinate system. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo así que está sin ningún sistema? Le vamos a dar nuestro gran sistema conocido, Magna Colombia Bogotá. Y en ese momento, ya todos los puntos que nosotros hagamos están asociados con ese sistema de coordenadas. ¿Listo? Ahora le voy a decir que OK. Y fíjense que ahí me va a añadir una capa que está vacía por el momento, pero me la va a añadir que son sitios importantes. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que en algún momento íbamos a necesitar esta capa, esta tabla de editor? Entonces, actívenla si no la tienen activada, que es esta misma que yo tengo aquí fija. ¿Listo? Entonces, en editor, le voy a decir Start Editing. Y él inmediatamente activa esa sesión de edición de datos. Ahora, yo tengo que seleccionarle que quiero editar la capa de sitios importantes para añadir puntos. Entonces, si se van aquí a este Create Features, les va a aparecer esta tablita. ¿Bien? Entonces, ustedes seleccionan sitios importantes y le dicen en Construction Tools, aquí abajo, Point, se aseguran que esté seleccionado y entonces vamos a empezar a poner puntos importantes. Vamos poniendo, vamos poniendo, vamos poniendo, vamos poniendo. Digamos, aquí lo estoy haciendo sin ningún criterio en general, pero puedo poner un puntico aquí en Saudade, voy a poner aquí uno en Taco Taco, uno digamos acá en el ML, después voy a irme al auditorio, en las monas, en el C, en el P, en el G, en el RGA, SH, ¿sí? El BO, y ya voy generando mi capa de puntos, ¿listo? La barra del editor, aquí en esta parte de acá, la parte que no tiene nada, le dan clic derecho y ahí debería aparecer editor. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? ¿Sí? ¿En qué parte te perdiste, Valeria? Para repetir desde ahí. Es que no supe, pues no vi cómo sacaste la barra de editor. Entonces me perdí. Entonces, bueno. Aquí, para los que vamos acá en el mismo punto, le ponen Save Edits, ahí les guarda los puntos y le dicen Stop Editing. ¿Bien? Ahí ya se crea la capa de puntos. Entonces, para los que se perdieron, si yo aquí le doy clic derecho en esta parte por aquí, ¿cierto? En la parte que no tiene nada, le doy clic derecho, ahí debe aparecer editor, aquí,
¿Lo ven? Acá. Aquí. Entonces lo selecciono y debería aparecer la ventana de editor. ¿Sí? Sí, listo. ¿Listo? Bien. Entonces, después de eso, de nuevo, le dan acá, clic donde dice editor y le dicen Start Editing y les va a aparecer o se les va a activar la sesión de edición. Entonces, aquí no les debería aparecer esto, sino les debería aparecer así. Entonces, ustedes para añadir los puntos se van a este Create Features y seleccionan la capa que quieren editar y el Construction Tools en Point. Y van poniendo puntos, no sé, vamos uno aquí en el Parque Espinosa, pongamos uno aquí, vamos otro acá, y eso se va añadiendo a los que ya tienen dentro de la capa. Ojo, porque si eliminan o añaden algo durante esta edición, va a ser irreversible. ¿Listo? Es decir, si eliminan algo, es irreversible. Si añaden algo, pues lo pueden eliminar y es más reversible, pero si eliminan algo, ya no es reversible. Y les toca volver a conseguir la capa. ¿Listo? Entonces, una vez terminamos, le voy a decir Stop Editing y él me va a decir, ¿Do you want to save your edits? Le voy a decir que sí quiero salvar y ya me quedan todos los puntos. Y si yo me voy en este momento a la tabla de atributos, pues van a estar todos los puntos y ya. ¿Listo? Yo en la sesión de edición, por ejemplo, voy a añadirle aquí algo que se llame como nombre. ¿Sí? Un campo que se llame nombre. Entonces le voy a decir que nombre. Y si yo, por ejemplo, activo de nuevo la sesión de edición, aquí yo puedo empezar a escribir. Entonces, este nombre es ML. Ahí. ML. Ya se me ha desconectado el teclado. Acá le voy a poner SD. Aquí, monas. Aquí, no sé, saltaje. Así. Entonces, una vez de nuevo, ustedes guardan, Save Edits y Stop Editing y ya no van a poder escribir ahí sobre eso. ¿Listo? Bien, todos estamos acá. Ahí con el signo me dejan saber si quedamos aquí. Listo. Bien. Ahora, segunda forma de crear capas. Entonces, a partir de otra capa. Entonces, yo voy a añadir esta que se llama trazados actuales. ¿Listo? Entonces, ese trazado actuales lo que hace es que son las mismas troncales de Transmilenio. Entonces, resulta que yo me voy a ir a añadir la troncal de la séptima de Transmilenio, que no va a ser. ¿Listo? Entonces voy a añadir esa troncal séptima. Entonces me voy a ir acá, de nuevo, y voy a decir, listo, voy a añadir esa troncal, entonces voy a tener que añadirle a esta capa de troncales esa línea de la séptima. Entonces, para eso, voy de nuevo al editor y le voy a decir Start Editing. Entonces él me va a decir qué va a editar. Cuando hay más de una capa, él me pide la opción o me da la opción de escoger qué es lo que quiero editar. Yo quiero editar trazados actuales. ¿Listo? Entonces, de nuevo, selecciono trazados actuales y aquí me va a decir los Construction Tools si yo quiero que sea una línea. Entonces, voy a empezar desde acá y voy a darle la forma a mi troncal carrera séptima, ¿cierto? Y digamos que quiero que llegue hasta acá nomás. Entonces aquí lo finalizo con doble clic. ¿Bien?
y queda el nuevo elemento a partir de la capa de troncales de Transmilenio, que ahora va a ser las troncales, la troncal de la séptima. ¿Listo? Bien, entonces, así es como se generan nuevos elementos dentro de una capa. Aquí tienen que darle de nuevo Save Edits y Stop Editing. También, si ustedes necesitaran modificar el trazado de algún elemento dentro de esa capa porque están seguros de que está mal, podrían seleccionar el elemento y ajustarlo con estos botones de acá. Pueden hacer como ese ajuste y pues podrían como modificar la capa de acuerdo a lo que necesiten. ¿Listo? Yo en este caso no le voy a decir que quiero guardar porque si no se me daña la capa, pero una vez ustedes les dan guardar, él ya se guarda así y listo. Bien. Esa es nuestra segunda forma de hacer capas desde, digamos, ya vimos desde cero, desde información, desde otra capa, y ahora podemos hacerlo desde Google Maps. Entonces, les voy a pedir el favor. A ver. Bien, bueno. Entonces, aquí en Share, bueno, perdón, aquí voy a agrandarlo un poquito. Listo, entonces, cuando ustedes están ahí en Google Maps, ustedes pueden irse acá a esta barra de la izquierda. Google Maps tiene cosas interesantísimas para que ustedes puedan explorar, que muchas veces uno no las conoce. Pero en general, para lo que vamos a necesitar hacer, vamos a irnos a tus lugares, ¿sí? Y en tus lugares, ustedes van a encontrar una pestaña que se llama mapas. En ese mapas, ustedes pueden utilizar esta herramienta que se llama crear mapa. Bien. Entonces, él les va a abrir una nueva ventana en donde ustedes van a poder hacer un mapa a partir de Google Maps. ¿Listo? Entonces, yo, por ejemplo, quiero generar un mapa a partir de puntos dentro de la Candelaria. Igual, creo que eso es una buena forma. Entonces voy a poner aquí un punto. Voy a añadir otro punto acá. Voy a añadir otro punto acá. Voy a añadir otro punto acá. ¿Listo? Y después voy a crear otra capa que va a ser de rutas. Entonces una línea forma. Y voy a añadir una línea que va aquí hasta acá, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y aquí le doy doble clic, guardar. Después voy a añadir otra línea que va desde aquí hasta aquí. Después acá, 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 acá. Y voy a subir aquí, por acá. Listo. Y esta va a ser las capas que yo voy a armar en Google Maps. ¿Sí? Una vez yo tengo esto, lo voy a decir acá que esto es clase capas. ¿Sí? Entonces, yo voy a descargar el KML o KMZ. ¿Listo? Le voy a decir que voy a descargar todo el mapa y le voy a poner descargar. ¿Listo? Ahora tenemos esta KMZ. Bien. Entonces, esa KMZ, si ustedes la abren, ese archivo KMZ, si ustedes lo abren, les va a abrir Google Earth, perdón. Y se les va a importar a Google Earth, pero nosotros lo vamos a importar dentro de ArcGIS. ¿Listo? Todos vamos acá. ¿Dónde se descarga? Aquí los tres punticos, al lado del nombre del mapa, les dicen exportar KML o KMZ. ¿Listo? Entonces, si ustedes van al ArcGIS, yo los voy a poner aquí rápidamente. No creo que alcancemos a ejecutar la herramienta, pero les digo cómo se llama. Si ustedes van y buscan
aquí KML o KMZ. Entonces aquí KML to layer. Entonces ustedes lo que hacen es buscar ese archivo KML o KMZ, le dicen dónde lo quieren guardar esa capa que se crea a partir de ese archivo y el nombre de esa capa y ya. Y ahí ya lo importa. ¿Listo? Bien. Bueno, para no extenderme mucho, mucho tiempo, pues nada, creo que hasta acá está bien que dejemos. La próxima clase lo que haríamos es empezar a hacer o a utilizar todas las herramientas de raster. Entonces, nada, pues nos vemos el jueves. Les agradezco mucho por venir y pues si tienen alguna pregunta, voy a estar aquí unos minutos más como siempre. ¿Listo? Bueno. Orlando, una pregunta. Sí. Esa capa que bajamos como de Google Maps, ¿en qué sistema coordenado queda? Uy, qué gran pregunta. Esa queda en WGS84. Ok, y si la cambiamos igual Entonces, a cuando lo Magna Silva importes, queda. él va a estar en WGS84, entonces vas a tener que proyectarla. Ok, listo. Y no ¿Listo? se cambia ni nada, queda bien, sí. Queda igual, sí. Listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, bien. Bueno, esa también nos faltó. Es que hay muchas cosas que uno puede hacer. Entonces, para hacer eso, para hacer de pasar de coordenadas de Excel a capa, ustedes pueden ir acá y le dicen File y aquí ya no está, Add Data. Add Data y le ponen Add XY Data. Entonces, con base a un archivo aquí, seleccionan un archivo o añaden el archivo y acá les dicen cuál es el X, cuál es el Y, cuál es la latitud, cuál es la longitud o cuáles los norte y este, depende cómo la tengan. Y si tienen el mismo sistema de coordenadas, le ponen así o le ponen el sistema de coordenadas que es y ya ahí lo pueden añadir. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien.